presentan Mesa Central. Ya estamos, señoras y señores, en la pantalla del 13, en T13 en vivo, en todas nuestras plataformas, con esta edición de Mesa Central de vuelta en nuestra emisión normal, en el nuevo horario de las 11 de la mañana. Tina Turner sonando. ¿Quién necesita un corazón si un corazón se puede romper? Mostramos ahora en exclusiva en Mesa Central. Ahí está. Aparece en cualquier momento. Ya va. Hay expectativa. Nivel de acuerdo respecto a la ley corta de la ISAPRES. Está la ley del gobierno, ¿eh? La ley que presentó el gobierno. Muéstrame, por favor, de nuevo en la pantalla. Ya en cualquier momento. 54 muy de acuerdo, decía. El 54%, que justo la tengo perdida acá. Ya, así que ahí está. Ahí está. 55,4% está muy de acuerdo con la ley corta de ISAPRES. Hay un 32,5% que no tiene idea y hay un 12% muy en desacuerdo o en desacuerdo. Esto es en relación con el proyecto del gobierno. También hay una lámina con esta misma pregunta, el nivel de acuerdo, pero en relación con la reforma constitucional, la que proponen los senadores Walker, Rincón, Macaya, Chaguán y Galilea. Nivel de acuerdo respecto a la reforma. Muy de acuerdo o de acuerdo apenas un 16,3%, el 48,7% está muy en desacuerdo, lo que da la idea de que esta reforma constitucional se ha posicionado como una especie de salvavidas para las ISAPRES, lo que no estaría en consonancia con el estado de ánimo de las personas. Una última lámina en torno al asunto constituyente es bien interesante, porque pregunta, la encuesta Pulso Ciudadano pregunta cuál es ¿cuál es el evolutivo de la adherencia al proceso constituyente? ¿Qué es la adherencia? La pregunta es, con todo lo que sabes, has escuchado, has visto, leído hasta el momento este nuevo proceso, considerando que esto tiene que presentar una nueva constitución que tiene que ser votada en un plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre de 2023. Hasta el momento, ¿tú estarías a favor o en contra? Esa es la pregunta del plebiscito de salida. Ya no es apruebo o rechazo, es a favor o en contra. Ya. ¿Tú estarías a favor o en contra del nuevo texto? Pero el otro acuérdate que era apruebo nomás. ¿Cómo aprueba? En la pregunta original del plebiscito de salida, ¿era usted aprueba o no aprueba? No era rechazo. ¿Te acuerdas? Era apruebo o rechazo. ¿Era rechazo? No, era apruebo o rechazo. Sí, decía rechazo. Y de ahí salía apruebo para reformar, rechazo para reformar. Es que no hubo que alegaban que solo decía apruebo. O capaz que lo soñé, no sé. Ya, pero mira, volvamos a la lámina. Después de esta digresión de corríjanme si pueden volvemos a la lámina. Adherencia a la nueva constitución. En contra, ya tiene, y esto todavía no se había escrito prácticamente ni una letra de esto. Esto fue esta semana, entre el 23 y el 26 de mayo. 29%. Ya tiene un 29% lo en contra. Así están las cosas ahora. No sabe un 53,6% y a favor un 17,5%. Así están las cosas, o sea... Y la evolución ahí se ve en la pantalla. 52 primero, 50,6. Y después de la elección, porque en abril hace un mes tenía 22,8, después de la elección, el a favor baja prácticamente 5 puntos porcentuales. ¿Habrá tenido su efecto el voto nulo? El concepto y el candidato voto nulo que se posicionó como... Es curioso, pero después de la elección baja
la disposición a Puede aprobar ser más- o a estar a favor de la nueva constitución. Puede ser gente de izquierda que viste considerando El el resultado. resultado, dijeron esta constitución no la voy a apoyar De ninguna manera. de ninguna manera, aunque no se haya escrito ni una letra. Claro, no salga la voy lo a que apoyar. salga. Claro. Puede ser, puede ser. Bueno, encuesta Pulso Ciudadano que ya se va a publicar en completa más adelante durante el día para todos los medios de comunicación. El adelanto acá en Mesa Central. Lo que nos lleva al asunto constitucional, Titi Asunto González. constitucional, y fíjate que estaba pensando recientemente que claro, que dentro del Partido Republicano también hay personas que no están de acuerdo con este Sí, proceso. pues hay una disidencia interna, ¿no? Hay una disidencia interna liderada, bueno, por Rojo Edwards, que de hecho emitió un comunicado durante esta semana llamando a rechazar la propuesta que está redactando el Consejo de Expertos. Claro, no les gusta el anteproyecto así No les como gusta, va, digamos. no les gusta, directamente no les gusta, y bueno, están anteponiéndose con una postura bien radical. Ahora, uno haciendo llamadas al Partido Republicano sobre lo que significaba este llamado de Rojo Edwards, era básicamente, a ver, es Rojo Edwards y 8 personas más. O sea, esto no representa al partido, y lo que tú dices, Iván, claro, va muy en lo cierto. Es una disidencia interna, pero lo que dice básicamente Rojo Edwards, además de ese comunicado, es que el anteproyecto no se puede aprobar tal como está. La izquierda avanza poco, ojo con esta frase, dentro del comité de expertos, pero la derecha avanza nada. Y que la derecha ha perdido batallas que son bien importantes dentro del comité de expertos, es lo que dice el Rojo Edwards, como por ejemplo el tema de la defensa de quien está por nacer en la Constitución, que es un tema valórico. Y además de eso, el tema de la salud, que no se consagra el derecho de elección. Claro. Y otro tema importante es que, según lo que dicen dentro de este movimiento, es que tampoco se plasma algo en términos de seguridad. Ahora, que esta fue declaración bandera de lucha y de campaña de muchos consejeros. de muchos de los candidatos al Sí, Consejo. pues. Ahora, precisamente esta declaración se da justo antes de que se constituya el Consejo, que es el Sí. próximo 7 de junio. O sea, 7 queda de una junio. semana y media para eso. Y ahí se supone que Republicanos tiene que ejercer su mayoría, digamos. Bueno, su mayoría que sigue intacta pese a la renuncia de Aldo Sangüesa, que esta semana se va a resolver técnicamente cómo se materializa. Cambian los quórums con eso, ¿no? No cambian. No, Ah, lo ya. estuvimos revisando. Ya, buena y- eso, porque eso es lo importante de la renuncia. Porque ¿no? son Claro. 30, entiendo. A ver, lo tengo acá anotado. Son 30, déjame chequearlo acá, ¿Los que lo tres tengo. quintos? Sí, los 3/5 son 30. Y los 2/3, 33 votos que suman con los 11 de Chile Vamos, considerando que actúen en bloque. Si es que quieren imponer por 2/3. Entonces, claro. Y el veto está en 21, era. En 21. Exacto. Y Republicanos Y tiene 22. 22. Entonces claro. tiene Republicanos todavía la posibilidad de, entre comillas, pasar máquina. Ahora, la lectura que uno hace reporteando con ellos, que el interés no es pasar máquina. O sea, quieren mucho imprimirle, y aquí, bueno, el tema de las batallas que dice nuestro GC. ¿Cuáles van a ser las batallas de los republicanos? Entendiendo además ya este marco súper establecido que está dejando el comité de expertos. Claro, porque no pueden ir a todas, digamos, No ¿no? pueden ir a todas, porque además, ¿cuál es el costo que le va a imponer la izquierda, si lo ponemos ya en términos de derecha-izquierda, por ciertas batallas? A ver, la batalla valórica puede ser una batalla importante para el mundo republicano, para el mundo conservador, pero eso le puede significar perder otras cosas que son importantes, como por ejemplo el tema de la salud. Por lo tanto, entre ganar algunas batallas pueden terminar perdiendo la guerra. Entonces, en definitiva, lo que ha primado durante estos días es mucha mesura, mucha disciplina, mucho el ponerse de acuerdo y mucho también el leer el proyecto de los expertos. Ya. Conversando con algunos de los consejeros electos, todavía no terminan, porque bueno, todavía están votando, terminan de votar esta semana en el comité Exacto. de expertos. Y luego de eso quieren hacer una suerte como de priorización, cuáles son los temas que quieren abordar en el Consejo Constitucional. Ya. O sea, listo Exacto. que esto en rigor va a estar unos días antes del 7 de junio, porque hay un proceso de armonización, digamos. Sí. O sea, hay como para que queden los puntos y las puntos y coma bien y puestos, ahí digamos. Así que tienen tiempo, digamos. Tienen para eso. tiempo. Y una vez, igual, ojo, el 7 de junio es ahora. Sí, pues. Una semana y media. Entonces, Sí, semana y media pues. más. Entonces, bajo esa lógica y entendiendo lo que tienen que hacer, tienen que priorizar. Ya, tenemos este marco, ¿a dónde vamos? Y cuáles nos van a significar el poder llegar a acuerdo. Muchos han conversado sobre el rol que ha tenido Frontaura dentro del comité de expertos, Que el ¿no? único Que es muy experto dialogante, republicano. que es republicano, que es muy dialogante, muy mesurado, evita la prensa, trata de generar más consenso. La idea es casi seguir como esa misma línea. No llegar a pasar máquina, llegar a puntos de acuerdo
establecer consensos y dar esas peleas que se pueden ganar. Incluso el tema valórico, siendo que es muy importante en lo simbólico para el mundo conservador y para el mundo republicano, puede ser que sea una pelea que incluso no se dé, porque eso les podría significar perder otras cosas que son más importantes, como por ejemplo el tema de la salud. A ver, temas de seguridad, también, importante. Claro, no José hay Antonio mucho Caz, por ejemplo, espacio. se quejaba de que no había un capítulo de Fuerzas Armadas, que es una cosa que la derecha perdió ya en la, Pero eso, en la comisión experta. mira, yo de lo que he visto, yo leí todo lo que habló Frontaura en la semana. Para ver... Es que para ir leyendo. En los plenos. Claro, para ir viendo, sin saber si Frontaura es halcón o paloma, pero por lo que he visto y por lo que he hablado con los republicanos, lo representa 100%, y además es un tipo muy, muy prestigiado. O sea, uno tiende a pensar que Frontaura es un tótem, no un actor de opereta, más bien es un actor principal en esta cuestión. Entonces, lo que yo veo así, resumiendo, capítulo Fuerza Armada, yo creo que republicanos van a ir por ese capítulo que lo agreguen, que no está dentro de la comisión de expertos. El tema de la salud quedó en la nebulosa de las ISAPRES. Que básicamente es el asunto de la libertad de elección. Libertad de La elección. libertad de elección que quede consagrada. Esa es una pelea para los republicanos importante a dar. Porque más que el lo que tema pasa es que para de la la izquierda también es consagración. una pelea Para la izquierda, importante, porque la claro. izquierda dice, con esto no puedo establecer un seguro universal en el futuro si quisiera establecerlo. Claro, y queda, del queda 7%. queda como ilegítima o bueno, por de pronto inconstitucional una idea, que es lo que Que es una idea que una cosa está importante. rondando hace rato y que la traía la convención pasada. Y que a lo mejor podía estar en desacuerdo, pero es legítimo Claro. tenerla, digamos. Lo otro esa que idea. Frontaura se opuso a la paridad de salida. Sí, también es un tema que Que yo genera creo que dejaron harto 60-40, algo ruido. así. Pero yo creo que ese es un tema que también va a quedar dando vuelta. Fuerza Armada. Y el derecho a la vida, que no Claro. está. Que no está. Esa la pueden pelear. Pero espérate, ¿Entendés? la pueden pelear, pero O sea, lo que yo he conversado hoy día con... O sea, perdón, cuando digo la pueden pelear es que la van a ganar. Porque por los votos que tienen. Pero sí, pero lo que a mí me decían que... ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que pelear, el que quede consagrado en la Constitución, la protección del derecho del que está por nacer, no se relaciona o no tiene un correlato en la legislación actual. Porque tenemos ya una ley que Claro, permite faculta el el aborto aborto en determinadas en tres causales. Claro. Entonces ya, sí, es una pelea valórica, importante, de símbolo, pero en términos concretos En términos no prácticos, tiene mucho sentido. Pero sí la pelea del derecho a la elección es una pelea que sí hay que dar. Y el tema, en términos de seguridad, que ahí me quedé con ese tema, el tema también, perdón, lo redundante con el tema, bueno, o el artículo o la propuesta, tiene que ver con espacios de seguridad por el tema de la inmigración, que ahí podrían haber espacios más plausibles para materializar. Ya. Y eso es alguna de las cosas que ya se están priorizando. Ahora, en el chimento, como nos gusta decir a nosotros, de la interna de republicanos, esta semana van a volver a tener una reunión en Casablanca. ¿Se acuerdan que después Sí. que se impusieron en la elección del 7, se van a volver a reunir en ¿Van de nuevo a Casablanca? Casablanca? Lunes y Es como el martes. Pinto Durán de los republicanos. Estos dos días microciclo. deberían consagrarse algunas cosas como de la operativa, de cómo van a funcionar, porque le están poniendo muchos expertos comunicacionales, tienen muchas reuniones con gente muy iletrada, muy ilustrada Para que en no les materia pase de nuevo constitucional. lo del profe Oye, y Silva. mañana llega Jorge Barrera, que viene de Estados Exactamente. Unidos y que va a ser el gran coordinador Exactamente, de esto. llega Barrera. Que era panelista de la radio, ¿te acuerdas? Jorge De Barrera. la, Sí. la bancada de Me tendría que 13 acordar. Radio. Bancada Tele 13 Radio. Sí, pésimo que no te acuerdes. ¿Cuál, Sí. ¿Cuál es Jorge Barrera? Googlealo. Que tenía barba, ahora se cortó la barba. Ah, ese, ya, ok. Claro. Ahora sí que sí. Pues. Claro. No está cero seguro. Él viene y va a trabajar con Ah, ya Frontaura. me acordé. Sí, ya Sí, perfecto. pues, acuérdate que- ¿Y él va a ser el Él va a ser es- como sí. el coaching? Es experto en temas constitucionales, abogado, trabaja en Estados Unidos, se viene de vuelta A asesorar a todo asesorar a todo el el grupo tema de- constitucional. O sea, lo que dice la Titi es totalmente cierto. O sea, hay un equipo robusto detrás de ellos, sabiendo que la experiencia anterior y aprendiendo la experiencia anterior, que fue un desastre. Claro, llegar con los pies en la tierra, con mucho contenido, mucho argumento, con elementos concretos, sólidos, y no que yo quiero porque yo quiero, o porque Ya. mi convicción valórica me apunta y me lleva hacia ese lugar. Quieren Pregunta. tener muchos argumentos para cada uno de los debates. ¿Y hay preocupación por la gestión, por la capacidad de gestión política? Porque una cosa es tener la idea y otra cosa es lo que pasó en la convención, no tener la capacidad de Bueno, por gestionar eso están políticamente dotando esa idea. al grupo de consejeros de muchas herramientas para apuntalar eso. Ya. Y más que el tema de el silencio republicano, a partir de lo de Luis Silva, que a mí me dicen por lo menos que no fue tan así, la idea es generar disciplina, actuar en bloque,
que no haya desorden, que no haya ningún elemento que le permita a los sectores del oficialismo meterse y meterles una cuña. Y lo otro importante que quería decir antes que pasemos a tu tema, Quique, es que estos 2 días podría ratificarse a Luis Silva como jefe de bancada, emulando un poquito lo del Parlamento. Ahora, que asuma como presidente de la instancia no está tan claro. Dicen que la tercera decía que le iban a entregar a Chile Vamos la presidencia. Una o la otra decía, jefe de bancada o presidente, pero está más cierto que va a ser el jefe de bancada. Y parece que quieren una presidenta mujer. Quieren una mujer. Sí. Pero la jugada es saber quién va a llevar el oficialismo que por los votos tiene derecho como a la vicepresidencia. Entonces, bajo esa lógica quieren hacer una presidencia que sea equilibrada, que sea dialogante y que mantenga un poquito el espíritu del comité de expertos. O sea, que sea gente como muy mesurada y que más allá de los símbolos y disputas que puedan representar ideológicamente a cada sector, efectivamente conduzcan el debate de buena manera, porque no pueden, me dicen desde los republicanos, vivirse otra vergüenza como la que se vivió con el rechazo. Claro, por lo pronto el primer consejo es no se disfracen. No, ya está establecido. Ni voten en la ducha. Nadie vote en la formal. ducha. Claro. Que no pase ese tipo de cosas. Ya, cuando espérate. suman. Entonces, el silencio se rompe hoy día con Arturo Esquella, el presidente de Republicanos que viene acá al programa, y por supuesto le vamos a preguntar todo eso, es que cuál va a ser la actitud y cuál va a ser la estrategia desde el punto de vista político. Oye, para que le pregunte a Arturo Esquella, me llama la atención esto, y que puede representar, que me llegó el WhatsApp colaborativo del programa, que puede representar algo que esté sucediendo. Me dice una persona ligada al Partido Republicano de alto nivel que Rojo Edwards no representa al Partido Republicano. Es una persona que cambia su posición según el día. Chuta. Por eso lo que te decía, que cuando yo reporteaba me dijeron, hay ánimo sociedad. Si ese comunicado es el rojo con 8 personas más, claro, bajándole el perfil. No, pero, digo que... Oye, pero cuando tú dices Rojo Edwards y 8 personas más, porque es literal, la carta está firmada como por 8 o 9 personas. O sea que no es que ellos representan a alguien más. No solo que me dicen desde los republicanos, ahora Rojo Edwards evidentemente va a decir no, pero que representa más gente. Esto es fuerte, ¿Sí? No, sí, la fuerte. pelea ahí está bien dura. Sí. Bien Y ahí dura. el que tiene que perder claramente Rojo Edwards. Oye, en un rato más viene el ministro de Energía, Diego Pardo, por el famoso tema del piloto del gas licuado. Pero hablemos de la teleserie para que le pongamos contexto a esa entrevista. Cronológicamente, para entenderlo. A ver. Estoy leyendo la columna de Daniel Matamala, que recuerda que la Fiscalía Nacional Económica, la tercera de hoy. en diciembre del 2021, parte esta historia. Cuando dicen, grosso modo, que no hay competencia en el sector y que eso significa que la gente está pagando 15% extra en cada balón. Que las 3 empresas no hay competencia. Básicamente por el tema de los balones de gas, que como que no hay portabilidad gasífera. Es que, claro, tú tienes el Lipigas y de repente... Uno de los problemas es que los distribuidores, que son microempresas en el fondo, son chiquititos. Entre el layout y los balones de Lipigas, por nombrar a una de las empresas, no pueden competir por un mejor precio, no pueden acceder a mejores precios de un competidor, porque están amarrados con un distribuidor mayorista. Pasa eso, fines del gobierno pasado, llega el gobierno nuevo. Eso en plena campaña presidencial. En plena campaña presidencial, que sirvió para decir, oye, estos compadres siguen coludiendo, no hay competencia. Había pasado el episodio del lago con uno de los ejecutivos de la empresa que habían sentido los ánimos. Entonces dicen, bueno, Frente Amplio ve ahí una beta por explorar y dicen, ya, ok. En marzo llegan los primeros llamados a ENAP diciéndole, oye, hay una idea de entregar gas. Que tenía un gobierno corporativo que venía de antes. Claro, más que entregar gas es que una política de entrar al mercado del gas, que el Estado entrara al mercado del gas y fuese el cuarto competidor. Al mercado minorista. Todavía no se vislumbraba cómo organizar esto. Por ende, le dicen, y empieza 100.000 familias que reciban este beneficio. 100.000 familias... y en ENAP dicen, ok, pero nosotros no sabemos hacer esto. No sabemos distribuir. Sí tenemos gas licuado. Hacemos gas licuado. El 10% del gas licuado que se vende en Chile lo hace ENAP. Pero no tenemos idea de cómo hacer el negocio de distribución, que es súper complejo. Hay que tener imagínate, llegar a todos los lugares del país con un balón de gas además, que pesan... Tenéis que tener balones, además. Tenéis que tener balones, que todo fue eso. un gran tema en su minuto también eso. Sí, claro. Entonces marzo sacaban los balones. Marzo empieza esto a dar vueltas, el directorio, algunos más complicados que otros, le dicen, bien, pero hagamos algo, hagamos un programa piloto para 3.000 familias en 2 lugares, San Fernando y Linares. ¿Por qué ahí? Porque ahí tenemos nuestro centro de distribución. Perfecto. Entonces,
no tenemos que andar con camionetas por todo Chile, hagámoslo acotado, eran Claro, ahí tenemos una manguera grande con Claro. gas licuado, ahí metemos los... 2 cilindros hacemos por los familia, balones. eran Ya. 6.000 cilindros. Perfecto. 6.000 cilindros ahí, En San Fernando y Linares. claro. Entonces empieza a desarrollar esto, pasa abril, y en junio aparece en el discurso presidencial, en junio pasado, hace un año, Claro, la justo cuenta un año, pública. que el gas a precio justo, 100.000 familias beneficiadas. Me fui a revisar el comunicado. ¿Ya? Esto en junio. Y ahí en ENAP dicen, chuta, ¿qué onda esto? Porque Nos va a el quedar piloto. la escoba. El ministro de ese momento, que no era Pardo, era Claudio Huepe, Claudio Huepe, sí. empieza a enviar, a presionar, a enviar oficios diciendo, esto se tiene que agrandar Enviarle oficio al ENAP. a la ENAP. Pero Esto se tiene- todavía en fase piloto. No, Todavía la no, fase piloto, todavía. que era original, empieza a decir, ¿sabe qué? Ampliemos la fase piloto, es que no vamos a poder. El alcalde Chihuayante dice, oye, si no llega acá el gas, voy a alegar que este plan de las 100.000 familias que anunció el presidente Boric es todo mentira. Chihuayante se agrega. Empiezan los alcaldes de distintas partes a presionar, Quintero se agrega. Que los alcaldes además se estaban metiendo en el tema del gas. Claro, y en el negocio del gas. distribuir, claro, ¿Se antes, acuerdan? en este mundo acotado de Linares-San Fernando, pasa a expandirse y llega una orden que tienen que ser 35 comunas, no una orden, perdón, una sugerencia, que puede ser entendida como orden. No, porque técnicamente el gobierno no le puede dar una orden al directorio de ENAP. Sí, pero hay una cláusula de ENAP que tiene que, ENAP, lo voy a decir parafraseándola, que tiene que estar dispuesta a apoyar políticas públicas del gobierno. Ya. Bajo ese paraguas, acá decían, esto es política pública, gas precio justo, ustedes nos tienen que ayudar. ENAP decía, a ver, nosotros tenemos idea de las camionetas, la distribución, hay que instalar elementos de seguridad dentro de esas camionetas, porque vamos a trasladar balones de gas, vimos lo que pasó en Barnechea. Sí, po. ¿Dónde los acopiamos? Entonces empiezan a sumarse distintos alcaldes y dicen, yo también quiero, el alcalde pide, da lo mismo, ¿y dónde está usted en Putre? No sé. Claro. ¿Ah? Porque aquí hace frío en la noche, balón de gas para allá. ¿Cómo llegamos con esos balones de gas? ¿Cómo los movemos? Entonces ahí queda el desorden Ahí literal. como que se desordena el piloto. Claro, se desordena el piloto, empiezan las presiones y al final, claro, el punto es el piloto, o sea, yo pregunté si el piloto del piloto estaba claro. ¿A qué me refiero? Si le dijeron, sabe que usted se va a tirar del helicóptero para abajo y el paracaídas no le va a abrir. O le dijeron, tírese y probemos si le abre o no le abre. Ya. Lo que me dicen todos, no le va a abrir. O sea, esto, O sea que se sabía que esto no iba a resultar. Los números no dan porque el costo de distribución no es entelequia, no es física nuclear, es ver mercado, cuánto le cuesta distribuirlo. Y lo que hacía Antenap, que lo que van a hacer ahora, después de este fracasado piloto, es que distribuyen a mayoristas. Y después eso lo distribuyen los minoristas y ahí por ahí entran a más competencia, que era lo original. Lo que había pedido la Fiscalía Nacional Económica, que bien dice Daniel Matamala, en vez de activar la regulación contra las empresas que estaban afectando la competencia, se pusieron a hacer balones de gas. Cuando la pega del Estado en este caso Es era regular. más factible, más rápida, regular bien y que haya competencia por abajo. Entonces ahora lo que van a hacer, no van a tener Claro, camionetas. eso es lo que dice el ministro. En diciembre la ENAP cambió Claro. el foco, digamos. Ha atendido estos resultados, cambió el foco y ahora dijo, yo voy a ser un mayorista y le entrego a unos minoristas para que repartan lo que debe haber sido del principio. Porque, Ya. ¿cuánta plata se perdió? 500 millones. 500 de pesos? millones. Ya. Pero espérate, Pero y al 500 final- millones, 600, sí, 500 millones para el 591. Estado, para nosotros es mucha plata, para el Estado es un Es maní. marginal y Pero, para el tamaño de ese mercado sí, es lo marginal. que se pierde acá es la gran crisis que tiene la política, la falta de eficiencia en la política pública. La gente le dijeron, usted va a tener balones de gas a 15 lucas. Los balones puestos en San Fernando y Linares me contaban que eran entre 20.000 y 24.000, había que subsidiar 9 lucas. ¿Ya? Eso después creció a 117 lucas la Por distribución por a las otro. dificultades de Claro. distribución, digamos. Entonces, lo que la gente quiere, le prometen balones de gas a precio justo y eso fracasó. Por ahora, porque esta política se suspendió, se canceló en diciembre. O sea, no van a aprobar más ¿Y con esta llegaron a idea. 3.000 hogares finalmente? 3.000 hogares, sí. O 3.000 sea, se hogares. canceló la parte minorista, digamos. Porque, Claro. porque esta misma semana lanzaron en Linares el plan, el otro plan, pues, que es el plan de Mayorista. distribución Claro, del porque gas el de plan, Chile, el otro digamos. lo lanzaron en julio del 2022, con los gorritos rosados, el ministro Jackson, Claro, el ese- ministro ese- Huepe. ese no. capotó, fracasó. Y la pregunta es, como dicen ahora, es que era un plan piloto. No, es que el piloto del piloto indicaba que era una mala idea. O sea, es como, hagamos un cohete, sé que es mala idea. ¿Ah? Pero esto es como que nos lleva al Transantiago, incluso. Mejor que no. Y las vocecitas que Diseño, dicen... eso te iba a decir, diseño e implementación. No, pero insistir en el punto con un propósito.
y después con los números sobre la Claro, mesa es o que- con la es que experiencia ya ese- sobre la ese Lo que mesa. pasa es que según algunos es peor, porque el Transantiago tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Aquí había unos técnicos que encontraban que la idea era brillante, pero no se hicieron cargo de la conducta cultural del pasajero, ¿cierto? Ese era como el gran problema. Pero Pero fue más que eso. sí, fue un poco más que eso, pero por eso estoy así. En cambio acá lo que dicen, y es la crítica que hacen desde la oposición, dicen, aquí si hubierais hecho la tabla Excel, te habríais cachado que no O sea, Pero que esa tabla literalmente Excel yo que no entiendo daba. que se hizo. Sí, no, literalmente un ejecutivo me dijo que la tabla Excel estaba hecha, pero Por eso. la orden era 100.000 familias, la orden era pagar No precio nos da, justo. pero igual hay que no llegar. nos da, démosle. Eso te lo dice un ejecutivo de NAP. Sí, yo hablé con gente que está en ENAP y que ya no está en ENAP. Y que ya estuvo. Pero vivieron el proceso. Y lo otro, que en un momento el directorio o alguien, los ejecutivos dicen, ya, ok, vamos a hacerlo, pero nosotros no podemos perder plata así. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Paga energía. Energía paga la diferencia. ¿El ministerio? El ministerio. Esa plata no fue de ENAP. Fue energía por lo que ¿Que me la cuentan. era grande el ministro? ¿Mm? Le Claro. vamos a preguntar al ministro después. Y esa es la historia que me cuentan. Entonces, es que vuelve NAP a hacer lo que hacía siempre, porque insisto, no es que NAP no hiciera gas licuado, produce gas licuado. Pero el cuento que se metieron al negocio, como dicen, de la última milla, que fue un desastre. No le resultó. Y lo otro, el negocio de la última milla, que puede tener implicancias políticas. Esto es solamente hipótesis, ¿eh? No tengo ni una prueba que, claro, el negocio de la última milla al final influye, por ejemplo, la plata de la AFP, porque en la última milla es cuando uno va a sacar su plata al banco, todo, entonces uno dice, esto falló en la última milla, o sea, el balón de gas no iba a llegar a la casa. ¿Mm? Además, me decían, todo esto implica tener call center, uno que yo compro gas. Pero todo O ese sea, aparataje. el balón del gas asado, para el asado me hubiera costado 117 lucas al Estado y yo iba pagado 15. Pero todo ese aparataje que se armó, bueno, la central de acopio, la distribución, todo eso que se estableció y que dicen que finalmente elevó mucho los costos, ¿en qué queda hoy día? ¿En nada? ¿Qué han pasado? Los balones de gas O sí sea, son reutilizables. sí, no, y hay eso otras sí. partes que se subcontrataron Sí, sí. y todo Y eso. ojo, Que lo más caro parece que entiendo en todo. Sí, cuando todo estoy diciendo la lo del cadena. asado es una caricatura, porque yo no entraba en la clasificación de la gente que iba a ser beneficiaria de este plan. Que hubiera Este plan podido era, comprar, ¿no? era Claro, focalizado era focalizado. a gente de escasos recursos. Ya, pues, vamos a hablar con el ministro Pardo, vamos a hablar con el presidente Que republicano. mira atentamente también todo este El ministro está en el detalle estudio, sí, por eso Quique es- Yo por eso Mujica. nos reíamos. yo recalco que esto fue con otro ministro, Con el ministro con Huepe. Huepe, sí. Ahora le toca al ministro Pardo dar las explicaciones. Lo Pero sé, bueno, po. así es la Y vida. responder. Con Cristina González, con Quique Mujica, justo en este inicio de nos ocupa primero, que es este elefante en la mesa, que es el piloto del gas licuado. Sí. ¿Cuándo se dio cuenta? Usted asumió en septiembre, el 6, 7 de Sí, septiembre sí. del año pasado. ¿Cuándo se dio cuenta usted que esto no iba bien? O sea, yo creo que es importante, efectivamente, yo tomé la decisión de no perseverar en un piloto de estas características. Y ENAP también tomó una decisión comercial de hacer, digamos, este formato comercial que tiene hoy día, donde solo trabaja en el ámbito mayorista. Para que la gente entienda, el ámbito mayorista implica la producción del GLP y el envasado de los cilindros. Después esto se entrega a distribuidores multimarca, que son los que finalmente fijan el precio y encuentran la clientela. Claro. Y usted toma la decisión porque ENAP financiaba una parte de este piloto en la práctica, ¿no? Es que, Perdón, porque el Ministerio de Energía financiaba una parte. o sea, yo ¿no? sé que estos días, a propósito, digamos, el timing, digamos, de esta discusión, a mí, o sea, es curioso igual, porque esta es una decisión que se toma en diciembre del año pasado, y la información a la que hace referencia la nota de la tercera con la que inicia, digamos, este ciclo de conversaciones respecto del piloto, hace referencia a un oficio que yo le envié a la Cámara de Diputados en marzo. En marzo, sí. Hace 2 meses. Pero que circuló el día antes de que saliera la nota de la tercera. Sí, Efectivamente, a mí me sí, llegó sí, ese sí, un día efectivamente. antes, digamos. La razón por qué circuló ahora y no antes, Ya. pero yo en todo caso lo importante es, y siempre voy a estar dispuesto a rendirle cuenta a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo.
la decisión por la cual, y que es una decisión que yo tomé de no perseverar con el piloto, no tiene necesariamente que ver con los costos medios. En un piloto los promedios son engañosos, como diría Nicanor Parra, porque uno tiene una inversión que divide en unidades, una inversión estrategia de un piloto en la producción y integradora. distribución. Efectivamente. O sea, que NAP fuera productor mayorista y distribuidor al mismo tiempo. Esa es la razón de O sea, fondo. esas dos cosas se contradicen. Ya. Se contradicen y esa era la razón de fondo por la cual, además, también después hubo un cambio en la gerencia general de NAP y cuando llega Julio Friedman, el gerente general actual, y tuvimos la oportunidad de conversar con esto, yo le dije, mira, desde una perspectiva regulatoria a mí esto no me hace sentido por esta razón, y bueno, y a ellos tampoco les hacía sentido pero, desde una perspectiva financiera. Y a su antecesor le hacía sentido porque lo que da la impresión es que el gobierno estaba embarcado en esta política integrada, para seguir la misma lógica de su respuesta, en esta política integrada. No obstante, el ministerio, yo entiendo que desde antes de que usted llegara tenía esta lógica normativa desintegrada. Sí. Entonces, digo, hay un cambio de opinión en el gobierno en ese caso. O sea, hay un cambio de ministerio y yo creo que efectivamente los ministros teníamos una distinta opinión en esto. Ya. Y ahí se impone su opinión, digamos. Bueno, yo soy el ministro, entonces tengo que tomar No, claro, pero las decisiones que... pero el presidente ya había apoyado esto y lo había lanzado y todo, o sea, formo parte de la cuenta pública, pero las decisiones sobre cómo, cómo se materializa lo lanzaron por todo lo alto, digamos. Antes del plebiscito, 40 y tantos días del plebiscito. O sea, el ministro Jackson con el gorrito morado, igual que los valores, o sea, digamos, fue un lanzamiento con evidente perfil, alto perfil, digamos. Está bien y yo entiendo esa crítica, pero de lo que yo me puedo hacer cargo es de lo que he hecho desde que llegué. De acuerdo, pero si miramos lo que pasó antes, había una política del gobierno que estaba destinada a una integración, que ANAP fuera un distribuidor minorista porque iba a tener lo que el gobierno llama un precio justo. Sí. Y después usted dice, ¿sabe qué? Esto está desalineado respecto de lo que tenemos que hacer legislativamente y ahí cambia. Entonces, por eso le digo, hay un cambio. Sí, hay un Ok. cambio, efectivamente. Yo soy el responsable político de ese cambio, efectivamente. Perfecto. Y ese cambio va a tener consecuencias, por ejemplo, en los 100.000 cilindros. O sea, como yo fui muy claro cuando esto se anunció, la primera pregunta que me hicieron fue ¿qué pasa con los 100.000 cilindros? Y lo que yo dije es que, bueno, digamos, esta etapa comercial de NAP, ellos tomaron la decisión de que lo conveniente era hacerla con 60.000 y seguramente van a llegar a 100.000 en algún momento del año, pero la decisión de retrasar el cumplimiento de esa meta políticamente me corresponde a mí, efectivamente. Ahora, vamos para seguir en el orden de los temas. Dio la impresión, y usted era parte del gobierno en ese momento, no era ministro de Energía, pero era parte del gobierno, dio la impresión de que el gobierno responde a la situación del gas licuado, que provocó mucho escándalo, provocó mucha molestia el informe de la Fiscalía Nacional Económica del último trimestre del 2021. Responde a eso con una especie de tic, con una tecla que es una tecla que es muy del Frente Amplio. Es desconfiamos de los privados y creemos que el Estado es el único actor que puede ser ecuánime en la provisión de servicios públicos. Y que por eso se meten en esta política. Yo soy militante del Frente Amplio, soy militante de Convergencia Social y como te digo, yo también soy responsable de la nueva dirección que tomó esta política. Yo entiendo esa crítica política y está bien y me parece razonable, digamos, que
que en programas como estos se discuta, y yo creo que es parte de lo que alimenta razonablemente el análisis político. Pero yo creo que lo que es importante tener en cuenta también, porque a veces estos análisis se exacerban, y entonces dicen, bueno, esto es una muestra de que ENAP no es buena, no es una empresa pública y por lo tanto hay que privatizarla. Yo a esas personas me gustaría decirles que entre el año 21 y el año 22, o sea, el año que pasó, ENAP Refinerías aumentó sus ganancias de $50 millones a $450 millones, y que Cipetrol, que es la filial de ENAP que realiza exploración petrolera fuera del país, aumentó sus ganancias también en un 60%. Nosotros en abril del año pasado, cuando se hace la Junta de Accionistas, donde participo con el ministro de Hacienda como representante de todos los chilenos, tomamos la decisión de que todas esas ganancias fueran capitalizadas por ENAP, que eso es una decisión que nunca, efectivamente, eso es una decisión que nunca se había hecho. En general, las decisiones eran siempre aprovechar esas utilidades en gasto corriente. Nosotros tomamos la decisión, pese a todas las necesidades que hay en el país, de recapitalizar ENAP para que hiciera inversiones que mejoren los estándares ambientales de las refinerías, para que hicieran inversiones en su tránsito hacia una empresa distinta, que dependa menos de los combustibles fósiles y se aproxime más a nuestra meta de carbono neutralidad. Ya, pero parece que yo me expliqué mal, porque yo de verdad que no le estaba preguntando por la salud de ENAP. Sí quiero preguntarle después por el gobierno corporativo y la relación con el gobierno, pero lo que le estaba preguntando es si no existe en la decisión del gobierno, porque el gobierno tiene un problema hay un problema con el gas, con el mercado del gas licuado. Hay un problema. También hay un problema con el mercado del gas natural. Y el gobierno decide actuar con una respuesta clásica, que es el Estado se va a meter, no va a regular esto, el Estado se va a meter en este mercado, como un actor de este mercado, porque creemos, es lo que subyace, digamos, por eso le estoy preguntando, si esto es lo que subyace, creemos que el Estado es el único proveedor que puede ser ecuánime en servicios públicos. ¿Sí o no? Yo no tengo esa decisión, o sea, yo la decisión... ¿Usted no tiene tomé, ese prurito, digo, ese concepto? No. ¿Y para qué se mete el Estado en esto? En hacer una cosa que efectivamente después se demuestra, no está... No. Bueno, es un piloto acotado. Los pilotos igual, la gente tiene que tener en cuenta que a veces funcionan bien. ¿Usted ha leído lo de la prensa de hoy sobre los pilotos, no? Sí, está bien, pero yo creo que también, o sea, el mismo ENAP tiene pilotos exitosos. En Cabo Negro hay un parque eólico que hoy día alimenta de electricidad renovable a la ciudad de Punta Arenas, que empezó con un piloto. Ese piloto fue financiado en parte con $5 millones por el Estado, por el gobierno regional a través de un FNDR. Ese piloto, en específico, el piloto de Cabo Negro, dio lugar después a un parque eólico en Cabo Negro, y las enseñanzas que deja ese piloto exceden con creces la generación de energía. O sea, si hoy en día, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, tenemos más o menos claro como país cuál es la manera más eficiente de desembarcar molinos de viento, dónde, y digamos cómo es la parte logística de desembarco, es precisamente porque NAP aprendió a hacerlo. Ya, o sea, desde esa misma perspectiva, estos 600 millones, un poquito menos de 600 millones de pesos, harto menos de los 5 millones de dólares del otro piloto, pero esta plata entonces habría estado bien gastada. O sea, hay pilotos que funcionan mejor y pilotos que funcionan peor. Si uno enjuicia el éxito de un piloto porque la siguiente fase replique exactamente el formato del piloto, bueno, este no fue particularmente exitoso porque se cambió el formato. Claro. Pero los aprendizajes de los pilotos exceden eso, digamos, y por eso me gusta a mí el ejemplo que te estoy dando de Cabo Negro, porque no solamente tiene que ver con la generación eléctrica, la capacidad de generación eléctrica para nivel residencial, con ese particular parque eólico, sino que tiene que ver con el futuro de la industria de hidrógeno verde. Hoy en día es más fácil porque se hizo ese piloto. Bueno, para eso son los pilotos de aprendizaje. Aquí en la televisión también hacemos lo mismo, hacemos programas pilotos para probar cómo funciona. ¿Sí? La técnica del piloto funciona. Lo que pasa es que nosotros acá, por ejemplo, hacemos una tabla Excel y decimos, mire, el programa debería costar esto, y si contratamos a tal persona te costaría esto, y bueno, y decimos, por ese costo no se puede hacer, Panchito. O sea que no, y no ponemos ni una luz antes de tener un Excel aprobado. Y Quique Mujica decía en el bloque anterior, usted lo estaba escuchando, sí, que efectivamente esa tabla Excel estaba y decía que esto no iba a funcionar. Pero que NAP insistió de todas maneras en hacerlo. Igual, a mí me gustaría aclarar una cosa de la que dijo Quique Mujica. Es que la decisión inicial de no perseverar con escalar el piloto tal como estaba, 100.000 cilindros, fue del propio directorio de NAP.
Ya. Fue el propio director de ENAP el que dijo que no estaba dispuesto a hacerlo de esa manera. Porque ya estaban estos números. Digamos. Y había que esperar a que el piloto que estaba y que había autorizado el directorio entre agosto y diciembre se realizara y sobre la base de esa evidencia tomar la siguiente decisión. O sea, ENAP tomó la decisión antes de terminar el piloto, antes de saber que en distribución no iban a dar ningún... ENAP lo que dijo, y no estuvo dispuesto porque en julio se le pregunta por el ministro de aquella época, se le pregunta si era posible escalar este piloto en este formato integrado a 100.000 cilindros, sí. Lo que responde el directorio es que no, y vota y, digamos, rechaza la posibilidad de hacerlo, y el argumento que dan es que ya hay un piloto en curso aprobado para que dure entre agosto y diciembre y que por lo tanto hay que esperar los resultados de ese piloto para tomar la siguiente decisión, que es lo razonable. Ya, hay dos detalles que tienen que ver con el gobierno corporativo, ministro. Uno, había una planilla Excel que decía esto no va a resultar porque no van a dar los números, pero se va igual a hacer el piloto y, entre comillas, se pierde la plata, o sea, en fin, depende del portavoz y del lado que hable, el adjetivo que le pone, ¿ya? Esa es una. Y dos, el piloto era para Linares y San Fernando y finalmente termina como en 30 comunas porque hay presiones políticas y el gobierno corporativo de la compañía no es capaz de soportar esa presión política. A ver, yo lo que puedo dar cuenta es de las cosas que están en la memoria institucional del ministerio y de las decisiones que tomé yo. Específicamente, qué es lo que lleva a aumentar el número de comunas. Yo no tengo, eso no consta en los documentos que dan la memoria institucional del ministerio. Ya, pero suena raro, digamos, que pasemos de 2 a 30 comunas, digamos, ¿no? No. A ver, el tránsito a 35 comunas, eso fue formalmente pedido al directorio de ENAP y el directorio de ENAP lo rechazó. Ya. Pero hay más de 2 comunas que era el plan piloto original, digamos. Claro, sí, efectivamente se sumaron 2 más. 2 más. Sí. Ya. ¿Y en lo otro? ¿En qué? Que había una planilla Excel y que decía, pero que la compañía por alguna razón decidió seguir adelante. Bueno, yo vi la planilla Excel ex post. Y cuando yo vi la planilla Excel, efectivamente, no me hacía sentido continuar con este formato. Ahora, yo no vi la planilla Excel ex ante. No tengo cómo, digamos, viajar en el tiempo a ver la planilla Excel ex ante. Habría que preguntarle a su antecesor, digamos. Sí, yo creo que es una pregunta. O al gobierno corporativo de esa época. Porque también ha cambiado, ¿no? Cambió el gerente general, efectivamente, Julio Friedman, el actual gerente general, llegó en octubre. Esto también plantea una duda respecto de la posibilidad del Estado como actor económico, digamos. Porque si el Estado se metiera por la vía del ENAP a un mercado como el del gas, lo que los privados pueden aguantar, porque si no, la verdad es que no hay cómo funciona la economía, es que el Estado se meta más o menos en los mismos términos, digamos, que no tenga ventaja, que no tenga subsidio. El gerente general de la compañía, Julio Friedman, en una carta en el Mercurio ayer, asegura que la venta mayorista que está haciendo ahora es sin ningún subsidio. Así es. Eso el gobierno lo garantiza, lo sigue garantizando. Por supuesto, ¿no? Sí, claro que sí. Todo, desde que yo llegué, cualquier actividad que realice ENAP va a ser en estricta sujeción a lo que dice su ley orgánica, que es actuar con neutralidad competitiva y bajo condiciones de autofinanciamiento. Incluyendo, a ver, ¿cómo se lo pregunto para que sea sencillo? Hacer una iniciativa de gas a precio justo, para ponerle el mote que se le puso en el inicio, implicaría que se venda a distribuidores minoristas a un precio menor del mercado si es que la compañía está interesada en mantener un determinado precio, entre comillas, justo. No, aquí lo que tiene que, o sea, la justificación no es necesariamente el precio del mercado de los otros competidores, sino que esté justificado en costos. Porque lo que sí es importante que la gente entienda es que ENAP tiene una ventaja competitiva como mayorista. Ajá. Porque a diferencia de Lipigas, Gasco y Abastible, que importan el gas licuado de petróleo, ENAP lo produce como parte de su proceso productivo de refinamiento del petróleo. Entonces, ellos tienen una ventaja competitiva para eso y es legítimo que la utilicen. Por supuesto, que la utilice. El problema es que, ¿por qué lado tendría que utilizarla? ¿Para beneficio de la compañía, para aprovechar ese margen? Por supuesto. Que le da el mercado, o para beneficio de unos eventuales clientes. No, para beneficio de la compañía. ENAP es una empresa que tiene que actuar bajo condiciones de autofinanciamiento y neutralidad competitiva. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando un nuevo competidor entra a un mercado concentrado? Un mercado de 3 empresas es un mercado concentrado. Normalmente cuando entra un nuevo competidor, los precios bajan, simplemente porque aumenta la intensidad competitiva. Claro. Y eso es un poco lo que dice el informe de la Fiscalía Nacional Económica de diciembre del 21. Claro, porque un nuevo actor, para hacerse espacio, tiene que entrar con una oferta más agresiva en términos de precios. Y por eso es que
nosotros como ministerio, desde una perspectiva regulatoria, apoyamos este nuevo formato, porque es consistente con lo que queremos lograr desde una perspectiva de política pública. En la prensa de hoy y en muchas entrevistas en esta última semana, desde que se conocieron estos detalles sobre el plan piloto, ha habido una cierta extrapolación. Parlamentarios o dirigentes opositores que dicen, si hicieron esto con el gas licuado, imagínense lo que harían con el litio, con la plata del litio, con la plata de los fondos de pensiones, lo que harían con una reforma tributaria, teniendo más plata. ¿A usted le parece, qué le parece esa extrapolación? No, me parece que es injusta. Como le mencionaba antes, ENAP tiene una muy buena salud financiera. El año pasado tuvo muchas más utilidades que prácticamente en cualquier otro momento de la historia. Y nosotros decidimos capitalizar esas utilidades precisamente porque confiamos en que ENAP puede ser un actor determinante en el proceso de descarbonización de nuestro país y que necesita empezar a caminar esa ruta hacia la carbono neutralidad que nosotros estamos empujando como país, pero incluso respecto a la política nacional del litio, que la idea es que sea en un formato mixto con empresas públicas y privadas. Yo creo que a la gente muchas veces se le olvida que ENAP y Enel, ¿sí?, una empresa privada, Enel, y ENAP, una empresa estatal, son codueños de Cerro Pabellón, que es la única central geotérmica que existe en toda Latinoamérica y que es una central geotérmica con una capacidad instalada, digamos, significativa, de casi 200 megas, y que si tuviéramos más de ese tipo de emprendimientos, si tuviéramos más centrales geotérmicas, el proceso de cierre de las centrales carboneras sería significativamente más fácil. Si estamos en un proceso complejo en nuestro tránsito hacia la carbono neutralidad es porque cosas como Cerro Pabellón son muy escasas. Ministro, se ha hecho un escándalo por estos 591 millones de pesos y la verdad es que a mí esto es una opinión, esto no es una pregunta, una opinión, a mí me parece que es mucho más escandaloso el costo social de la concentración del mercado, del gas que denuncia la Fiscalía Nacional Económica, aunque las empresas de gas dicen que el estudio de la Fiscalía Nacional tiene algunas deficiencias. Independientemente de eso, el costo social, no para el fisco, social es mucho mayor. No obstante eso, el gobierno decidió retirar el proyecto que había enviado el gobierno anterior para la regulación y usted me dice ahora en esta entrevista que recién estamos entrando con un proyecto nuevo cuando ha pasado un montonazo de tiempo, donde la regulación parecen descalzar las prioridades, ¿o no? Bueno, o sea... Digo, es más importante el mercado, lo de la regulación del mercado, ¿no? O sea, la decisión de retirar el proyecto de ley, esto fue, digamos, explicado públicamente, no estoy contando nada que no conste públicamente, se justificó en que el proyecto de ley que había presentado el gobierno anterior tenía regulaciones para el gas licuado de petróleo y para el gas natural que va por cañerías, que son mercados muy diferentes. Son diferentes, efectivamente. Y esa fue la razón para retirarlo. Porque la Fiscalía Nacional Económica tiene reparos en los dos mercados, efectivamente, a propósito de su informe. Pero un proyecto de ley que junta ambas cosas obviamente hace que la economía política sea más difícil. La economía política de aprobar un proyecto de esta naturaleza en un Congreso fragmentado. Esa es la razón para retirarlo. Yo cuando asumí en septiembre, asumí un compromiso tanto con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados como con la Comisión de Energía del Senado de acelerar el trabajo en materia de este proyecto de ley de gas licuado de petróleo y presentarlo el primer semestre de este año y estamos, digamos, a tiempo para hacerlo todavía. Ya, pero o sea, ¿quiere decir que hasta septiembre no se avanzó nada en la regulación? Había un borrador y ese borrador hubo que volver a trabajarlo, efectivamente. Es un poco lento, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Para un problema de esta magnitud. En general, los procesos legislativos en materia de energía han sido muy lentos, yo estoy de acuerdo. Y en parte por esa razón, mi estrategia suele ser un poco distinta. Mi estrategia suele ser indicar proyectos que ya han sido presentados por el Poder Ejecutivo. Fue lo que hice en la ley de almacenamiento, o sea, por el Poder Ejecutivo anterior. Fue lo que hice en la ley de almacenamiento y fue lo que hice también en la ley de biocombustibles. Ahorrar tiempo, digamos. Efectivamente, donde lo que hicimos fue patrocinar una moción de los diputados Ilavaca y Jürgensen, y en el caso también de lo que se denomina ley de cuotas, también lo que hicimos fue indicar un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior. Ya, pero son estrategias parece distintas. no quiero ser pesado, ministro, pero parece haber una cierta desidia, digamos, en el gobierno en esto. No de mi parte. No, Yo desde que no llegué... digo que sea de su parte, pero usted asumió en septiembre,
el gobierno ya lleva 6 meses y lo único que hizo fue retirar el proyecto del gobierno anterior. Por eso, yo lo que puedo responder es desde que llegué en septiembre. Y desde que llegué en septiembre aprobamos la ley de almacenamiento ese mismo año, aprobamos también la ley de biocombustibles ese mismo año, ambas no fueron presentadas por nuestro gobierno, fueron proyectos presentadas. enteramente nuevos. Uno fue una moción, el otro fue aprobado. Y ahora, digamos, también aprobamos en la Cámara de Diputados la ley de cuotas que está en el Senado. Oiga, nos queda un minuto, pero le quiero preguntar por el proyecto de energía, o sea, por las energías renovables, porque hay un lío. Hay un lío con el mercado de energías renovables. Los productores de energías renovables están pidiendo algunos cambios legislativos. En fin, ¿qué va a pasar ahí? Eso habla de que el atraso en materia regulatoria en el sector de energía no es algo nuevo, es algo que lleva, si quieres, décadas. Digamos. La regulación del mercado mayorista al cual acceden los generadores de energía es algo que deberíamos haber regulado hace mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que vamos a presentar en las próximas semanas y yo estoy confiado, después de haber conversado intensamente con las distintas empresas de generación, con sus gremios y con empresas en particular, que vamos a atender adecuadamente a las necesidades que ellos han manifestado, pero eso sí, y en eso quiero ser claro, de manera consistente con lo que es nuestra tradición regulatoria. Nuestro sistema regulatorio nunca ha establecido subsidios. Eso le voy a preguntar. No hay subsidios. Nunca ha establecido subsidios para la energía renovable. Lo que ha hecho es generar estabilidad, digamos, contratos de largo plazo, atender a necesidades de infraestructura y establecer condiciones bajo las cuales la congestión en las redes genera soluciones específicas a través de lo que se denomina como ingresos tarifarios. Nuestro proyecto de ley va a ser consistente con esa historia institucional. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. El ministro Diego Pardo, ministro de Energía, esta mañana acá en Mesa Central. Vamos con el saludo de nuestros auspiciadores antes de ir a la pausa acá en Mesa Central. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y a acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Hacemos la pausa, seguimos en Mesa Central por el 13, por Tele 13 en vivo, por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Está presentando También en T3 en vivo y en todas nuestras plataformas en la práctica. Les presento a don Max Colodro. ¿Cómo está, Max? Muy bien, muchísimas gracias por Iván. aceptar nuestra invitación hoy día. Pepe. Con nuevo corte de pelo está Max Colodro. Y Pepe Out, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Qué se espera, don Max, para el 1 de junio, este jueves, cuenta pública del presidente? ¿Cuál es tu expectativa? A ver, mi expectativa es que el presidente y el gobierno se hagan cargo del cambio en el escenario político fundamentalmente. Es decir, entre el 1 de junio del año pasado y el de este jueves han pasado cosas muy importantes, entre ellas la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre y el resultado reciente del 7 de mayo, que cambió completamente el escenario político, las perspectivas del gobierno, su programa, sus énfasis, su proyección hacia adelante, y por lo tanto yo me imagino y espero que el presidente se haga cargo de este cambio, nos entregue cuál es la opinión, cuál es el análisis que el gobierno ha hecho respecto de este escenario diferente y cómo se ajustan sus programas, sus proyectos a esta nueva realidad. ¿Un ajuste, Pepe? Bueno, en la primera cuenta pública, en la práctica, En la porque práctica, no sí, tenía porque la nada otra de era- qué dar claro. cuenta al mes de junio. Yo espero, por supuesto, suscribo lo que dice Max, pero siempre las cuentas públicas no son solo cuentas, son también planteamiento de las tareas prioritarias y también del enfoque a través del cual esas tareas van a ser llevadas a cabo. O sea, políticamente es un momento de símbolos y de... Es un momento crucial, yo cosas diría, importantes, digamos. porque tú estableces tu carta de navegación, con quién vas a hacer lo que quieres hacer, cuál es tu ancho de banda, digamos, para conseguirlo. Yo espero, además, que, por supuesto, diga algunas palabras respecto de sus dos tareas centrales, ¿Qué son? que son una nueva constitución y una reforma previsional. ¿Y qué va a hacer para conseguirlo? Aún antes que la tributaria. Aún antes, bueno, la tributaria ya no existe en la práctica, En la práctica no porque existe, fue es verdad. rechazada y por lo tanto lo que va a haber es la teoría del salchichón, seguramente acuerdos parciales en distintas materias, seguramente impuestos verdes muy pronto,
Seguramente pero no el volverá pacto con la fiscal, el ilusión, pacto pero tributario. el pacto tributario original se cayó. ¿Estás de acuerdo, Max, con ese planteamiento? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el presidente le quedan pocas cosas relevantes después de este nuevo escenario político para seguir adelante. Una es la reforma tributaria, reponer la reforma tributaria a partir de una negociación con la centroderecha. ¿Cuál es la posición del gobierno para que este problema se encauce finalmente? Bueno, y lo otro es la agenda a la cual el gobierno ha tenido de la cual ha tenido que hacerse cargo más allá de lo que eran sus proyectos y sus planes originales, que son seguridad, inmigración ilegal y deterioro económico. Ahora, a propósito de pensiones, ha provocado como cierta incertidumbre la renuncia del subsecretario de pensiones, ¿eh? Es sorprendente y enigmática. Justo en este momento. ¿Verdad? ¿Ah? No se dio ninguna explicación tampoco. No Claro. se ha dado explicación. Además, la evaluación del conjunto de los actores es que era el autor de la reforma y al mismo tiempo el tipo capaz de llevar a cabo la reformulación de la reforma. Claro. Con disposición al diálogo, yo no sé si salió por porfía, por contumacia o más bien por excesiva flexibilidad. No lo sabemos. Lo que la prensa recogió es que aparentemente había un desacuerdo sobre el tema de las cuentas nocionales. Bueno, él dijo en un seminario que las cuentas nacionales no flotaban políticamente y que había que olvidarse de ellas, digamos. Que fue Y el bien gobierno sorprendente, fue al principio de este mes. el gobierno aparentemente fue una insiste. constatación. Sí, ¿Ah? pero aparentemente en el gobierno hay un sector que quiere insistir en seguir adelante con eso. Ahora, el problema es que para todo lo que estamos hablando hay dos opiniones dentro del gobierno. Bueno, dentro de todos los gobiernos hay dos opiniones. Sí, digamos. y a veces más de dos. Pero el punto es práctico. O sea, los gobiernos siempre se enfrentan a la disyuntiva de o entierran sus reformas levantando la bandera y echándole la culpa a la oposición y de pasada al pueblo que no estuvo de acuerdo, o bien flexibilizan al punto de aprobar una reforma. Todos los gobiernos que han querido culpar a la oposición, francamente, terminan siendo responsabilizados por la ciudadanía porque... No bueno, funciona no echar la culpa al otro lado. Funciona un par de semanas, ¿ah? Claro. pero después, si no, pregúntale a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera por la reforma previsional. Ah. Sí, Max. yo creo que el presidente tiene que llegar al fin de su mandato mostrando una nueva constitución, una reforma previsional aprobada, ya encaminada, habiendo resuelto el tema de salud, al menos en algunos aspectos, y Por lo menos en la crisis sí, y presente. habiendo digamos. mostrado también avances, ojalá, en materia de seguridad, de control del orden público, de lucha contra la delincuencia, crimen organizado. Ahora, todo eso suena, pero realmente es una cosa muy grande. Pero es lo que está, o sea, hoy día el gobierno fundamentalmente está abocado Sí. a esa realidad más que a lo que eran los proyectos originales. Hay mucho más énfasis si tú miras políticamente en términos de gestión, de prioridad, en estas otras nuevas agendas que se le impusieron al gobierno que en lo que eran los planes originales. Pero Esa entonces, es la paradoja. Esa es la paradoja, que al final a los gobiernos los evalúan por cómo responden a las prioridades coyunturales más que a las reformas estructurales. Claro. ¿Ah? Claro. Y al final el gobierno va a ser evaluado por si logra remontar la curva de descontrol del orden público y de Claro. la inmigración O se controla la y inflación, claro. recupera crecimiento económico. Claro. Si no, no hay tutía. No hay Exactamente. tutía. Ahora, para la reforma sí que va a tener que tomar decisiones, digamos, porque probablemente en seguridad un poco más, pero en temas de crecimiento económico no hay demasiada disputa en el interior del gobierno, pero en las reformas sí las hay, digamos, y tiene que tomar una decisión. Pero yo no, la verdad es que yo soy muy joven, eso a lo mejor no me acuerdo, pero los Yo gobiernos... también soy muy joven. Tendríamos que ir a los libros de historia, Max. Oye. Los gobiernos a lo mejor no son buenos para tomar esas decisiones, menos en las cuentas públicas, digamos. Se supone que la cuenta pública es una cuenta, pero yo coincido con Pepe en que finalmente el gobierno también tiene que hacerse cargo de lo que eran las prioridades que se le plantearon al país en el momento de asumir y de cómo van encaminadas, cómo van avanzando esas prioridades y cuáles son las expectativas para lo que viene durante el año que se inicia a partir del 1 de junio. Yo creo que el gobierno tiene que mostrar un camino claro en materia previsional, tiene que dar señales claras de qué es lo que piensa hacer para volver a sentar a la oposición, para generar un acuerdo tributario,
tiene que darnos algunas señales de qué es lo que va a hacer para que se pueda cumplir el fallo de la Corte Suprema en materia de las ISAPRES. O sea, efectivamente yo coincido contigo, el gobierno tiene que tomar decisiones. Pepe. Piénsalo en materia de la reforma previsional. Yo era diputado entonces y entró el proyecto del presidente Piñera y nosotros en la negociación le impusimos, porque así fue, y el gobierno flexibilizó, y de los 6 puntos adicionales, 3 puntos iban para la capitalización individual y 3 puntos para solidaridad, aparte de otro conjunto de consideraciones adicionales. Ese proyecto fue aprobado en la Cámara, con el voto contrario, por supuesto, del Frente Amplio, y no solo del Frente Amplio, más allá de buena parte del socialismo y demás. Y en el Senado fue bloqueado porque la oposición quería que la totalidad de la cotización adicional fuera a solidaridad. Sí. Yo te pregunto, hoy día, en el contexto de opinión pública existente, es decir, la correlación social y la correlación en el Congreso, yo te apostaría que la solución va a estar a la derecha de lo que nosotros 3 a 3. De lo que nosotros concordamos con el presidente Piñera, y quienes se opusieron van a arrepentirse de no haber aprobado. Así como la derecha se arrepintió de no haber aprobado la reforma de Bachelet, que era 4 y 2, no, era 3 y 2, no sé si te acuerdas, sí. O de haberle dado curso a la reforma constitucional, en fin. Cuando el tanta pasado miopía, te condena. Tanta miopía. Tanta miopía. Max. Sí, estoy de acuerdo, y es un poco lo que le está pasando también al gobierno y al oficialismo en el tema constitucional. Ahora el oficialismo se aferra a lo que está haciendo el comité de expertos porque prefiere el resultado que se está generando en el comité de expertos a lo que eventualmente puede venir en el Consejo, en un consejo tan dominado por tan la derecha, ¿no? Esquivado hacia la derecha, digamos. Entonces, ahora el gobierno lo que va a tratar probablemente, y el oficialismo lo que va a tratar, es que ojalá se mantengan la mayor cantidad de acuerdos en el comité de expertos, en lo que se va a hacer después en la comisión en los consejeros. Ya, pero está el dilema está el dilema del presidente, probablemente tal, de las decisiones que tiene que tomar. Diego Ibáñez, hoy día entrevistado en el diario La Tercera, dice algo así como que sugiere que el Frente Amplio todavía tiene algún planteamiento que hacerle al presidente antes del discurso, que están buscando una reunión con el presidente para plantear algunas cosas que son como demasiado caras, digamos, para el Frente Amplio. Esos intentos de última hora a lo mejor tienen algún efecto, pero en la práctica no solucionan mucho el problema, ¿no? Digamos que agravan el problema. Ahora, por eso hay que saludar la decisión que tomaron de no hacer demandas a través de la prensa. Claro. Que era típico previo a las cuentas públicas, que los distintos sectores decían yo quiero que la cuenta pública, en fin, alcanzó a esbozarse el tema del CAE, que cuando uno escucha a Diego Ibáñez hablar de cosas que no son caras a quienes fuimos dirigentes estudiantiles y todo, yo escucho inmediatamente CAE. Claro. Eso no está escrito, pero es lo que era lo que decía. Fíjate que el CAE ni siquiera estaba en el informe financiero de la reforma tributaria que fue rechazada. O sea, no estaba contemplado allí. Imagínate sin reforma tributaria. ¿Ah? Tendrá que elegir además entre dar alguna señal respecto de la deuda histórica, que también es una promesa. Que también, también fue un compromiso, sí. También fue un compromiso. ¿Ah? Y las cuentas públicas debieran servir para decir cuáles son los compromisos vigentes y cuáles no. Yo creo cosas que no se van a poder hacer. Puesto en el lugar del presidente, hay momentos en que tú tienes que decir qué vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer porque cambiaron las circunstancias, porque hubo otras prioridades. Yo creo que es muy importante que el presidente en su cuenta pública asuma el cambio de prioridades. ¿Ah? El cambio de escenario. Porque es evidente que en sus prioridades no estaba el orden público, no estaba el control migratorio. De hecho, todas sus actitudes y votaciones habían sido más bien contrarias a lo que se está haciendo hoy día. Pero es importante tener un relato de por qué cambiaste. Una explicación. Además, una narrativa, digamos, es bastante simple. Claro. Y yo creo que lo que acaba de pasar esta semana con el tema que comentabas antes con el ministro de Energía, el tema del gas y de los balones,
cuando se le cayeron literalmente los balones en la cabeza al gobierno durante esta semana, bueno, eso también es una señal para que el gobierno se cuide esta vez de no hacer muchos anuncios pirotécnicos, sino más bien concentrarse en las líneas gruesas y explicar cómo va a sacar las cosas que realmente considera importantes. Vamos a ver si se dan esas decisiones, si se da el discurso de esa manera. Hagamos una pausa y hablamos del proceso constituyente a la vuelta con Pepe Auti y con Max Colodro. Estamos haciendo esta parte de análisis de política y actualidad acá en Mesa Central. También con nuestros auspiciadores, ojo, con esta invitación de pescadores industriales del Bío Bío, porque si eres de los que aún no ha dado vuelta el tarro de jurel y todavía no sabes por qué, es un superalimento, dale la vuelta para que leas lo que es realmente importante, su información nutricional, porque el jurel chileno es bueno de adentro. Hacemos Mesa Central en el 13. Porque debería terminar esta semana el trabajo del texto del anteproyecto constitucional. ¿Qué podemos esperar esta semana, Max? Bueno, vamos a ver finalmente el texto de la comisión de expertos y vamos a poder empezar a evaluar cuál es la viabilidad que tiene cada uno de esos artículos en función de lo que comentábamos antes, el cambio en la correlación de fuerza que se va a dar en el Consejo, a nivel de consejeros, digamos. Entonces, porque claro, ahora también tenemos una realidad que es prácticamente la contraria a la que teníamos en el primer proceso. Esta comisión de expertos era la expresión de un equilibrio político que en este Consejo no va a existir y por lo tanto lo que vamos a ver es cómo se articulan ambas cosas. Claro, porque en una semana y media más o menos vamos a estar en la ceremonia de inauguración del Consejo, el 7 de junio. Así es. Yo soy más bien optimista de lo que va a ocurrir, porque creo que coincidirán los intereses del presidente y del sector que representa y del candidato presidencial José Antonio Kast. Porque es muy distinto cuando tú estás en el margen, eres una fuerza testimonial y tus votos son irrelevantes, que cuando tienes la llave del proceso y el pueblo lo puso al centro del proceso, le entregó la llave. Claro. Y bueno, cualquiera que quiera ser presidente me imagino que querrá resuelta la incertidumbre constitucional. Además, sería para Kast dar una prueba de articulación de mayoría y de gobernabilidad que tiene costo, por supuesto, con parte de su electorado. Él tiene una barra brava así como el presidente Boris también la tenía, o la tiene. Pero creo, fíjate, que mi tesis es que esto se va a aprobar si, solo si, ambos están dentro. Si uno de los dos está fuera, no vamos a tener nueva constitución. Así, O sea, tiene que efectivamente estar de acuerdo. Absolutamente. Y a Kast le conviene un acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Pepe y creo que las señales que hemos visto de José Antonio Kast desde el 7 de mayo hasta hoy día son precisamente elocuentes y van en esa dirección. Hay un giro muy importante, un giro el fin de semana pasado en una entrevista de Kast en la prensa escrita, donde la persona que representaba a los sectores que incentivos muy grandes, a pesar de que es evidente que la propuesta va a estar a kilómetros de la propuesta refundacional que el gobierno quería, Dixit Jackson, que permitía desarrollar el programa de reformas estructurales, claro. En fin. Pero
Pero eso que hablábamos hace un rato respecto de la previsión, vale también para la Constitución. O sea, hay un baño de realidad. Y un baño de realidad que naturalmente ha cambiado la conducta. Todavía no cambia el discurso que acompaña esa conducta. Probablemente esto ocurra con un discurso un poquito desfasado de la conducta. ¿Ah? Un poquito pasado, pero Rosca, estamos un poquito. acostumbrados a eso. ¿Ah? Aquí uno se cuente cuentos, ¿ah? a hacer reformas con discurso revolucionario. Y que cuando cuenta los votos y aprueba los artículos es otra cosa. La realidad es distinta. Claro, aquí finalmente esta idea de que es distinto con guitarra, no es lo mismo con guitarra, ahora le está pasando a José Antonio Kast y al Partido Republicano, que después de este resultado sorprendente del 7 de mayo, o sea, no les cayó una guitarra, les cayó un cello realmente. Un piano de ahora, cola. claro, piano. y ahora tiene que hacerse cargo de administrar esto. Ya, Kast y Boric tienen los mismos incentivos. Que ojalá esto se vote a favor en diciembre. La pregunta es efectivamente una prueba de gobernabilidad bajo José Antonio Kast? ¿Controlar a sus huestes en el Consejo? Yo creo que sí. O sea, si tienes tuviste 35 puntos, de votación. tienes 23, 22. 22, tienes prácticamente la mitad. Porque renunció uno. Porque renunció uno además en las últimas horas. No es irrelevante esa renuncia. Sí, muy ¿Por relevante. qué? Porque dejas de tener los 2/3. ¿Ah? De veras, porque cambia el tenían quórum. uno. Claro, Sí, po. claro. Ahora, punto de vista práctico, claro, lo que pasa es que Porque tiene 22 si hubiera un republicanos. desacuerdo, mira, si Ah, hubiera ya. un desacuerdo ¿Ya? entre la comisión experta y el Consejo Constitucional, se produce una mixta. Claro. ¿Ah? Y que alguien imponga su punto de vista requerías 2/3. Ya. ¿Ah? Y esos 2/3 con la renuncia desaparece, a menos que el tricel determine, porque hay un pequeño vacío, porque las reglas estaban claras para aquel que se enfermara o falleciera una vez Habiendo instalado jurado. en el Claro, cargo. claro. No están claras respecto de alguien que renuncia antes de. Perfectamente el tricel podría determinar que el que sigue en su lista lo reemplaza. Ya, hay un punto, porque yo me acuerdo porque este último, el voto 23, digamos, de republicanos, salió al final, ¿te acuerdas? Con una mesa que estaba descuadrada. En Iquique, claro. En el norte. En el norte, Tarapacá. ¿cierto? Ya. Y ahí dijeron, ese voto es relevante, ese curul es relevante porque son 23 y llega a los 2/3. Si sale uno, pero no se reemplaza, ¿no cambia el curul? No alcanza a los 2/3. No llega. Y eso refuerza más bien el imperativo de que Republicanos tiene que hacer más esfuerzos por llegar a los acuerdos finalmente. Ya. Bueno, esa va a ser una Yo creo que las polémica señales en buena. general son señales auspiciosas en ese sentido. Ya. Bueno, tú vas a tener ahora uno de los conductores de eso, que es el ex diputado Esquella. El presidente del Partido El Republicano. presidente en del el siguiente Partido bloque. Republicano, podrás preguntarle, pero ellos van a caminar sobre una cuerda floja de todas maneras. ¿Ah? Porque así como el gobierno, cuando toma decisiones de hacerse cargo de la agenda de seguridad, se encuentra con parte de su barra brava, bueno, lo mismo le va a pasar, naturalmente, cuando la gente vea que no pone todo el énfasis para satisfacer la demanda del movimiento Provida, por ejemplo, ¿ah? O incluso cuando participa de un acuerdo, porque parte de su electorado es un electorado rechacista de lo que viene de la clase política, de Claro, lo que viene de lo del que sistema sea. político, de lo que me sea. pongáis te lo voy a rechazar. Exactamente. Y cuando lo vean ahí, bueno, como parte del acuerdo, seguramente algo perderás. La pregunta es el balance. Claro, y ganas más de lo que pierdes. Y ese electorado, que probablemente está a la derecha de John Wayne, digamos, es el que Rojo Edwards está buscando, porque es la disidencia del interior republicano. Sin duda. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene Kast y es el gran desafío que tiene el Partido Republicano. El poder hoy día, después de haber estado defendiendo una posición durante mucho tiempo y hasta el domingo 7, de decir no queremos que este proceso prospere, siga adelante, bueno, ahora él es el que tiene que encauzar y darle viabilidad precisamente al proceso. Y en la izquierda, Pepe, se da también una paradoja. Me permite una frase Sí, sobre por Rojo favor. Edwards, porque me parece a mí increíble, porque justo antes él estaba representando la moderación frente al castismo, digamos, y se declaraba
preocupado por la deriva y ahora toma exactamente la posición contraria, sí. porque eso le sirve para... yo creo que la gente está cansada del oportunismo político. Estoy de acuerdo. Sí, pues vamos a ver cómo se procesa eso. Decía que en la izquierda también hay un dilema. Ya decíamos que el presidente tiene todos los incentivos y todo ese lado de la izquierda tiene un incentivo para que esto se apruebe. Pero Daniel Jadue esta semana ya dijo que esto era ¿cómo dijo? Que era un proyecto como de octavo básico o cuarto medio, una cosa como escolar, el anteproyecto. O sea, ya está preparando el terreno para votar en contra en diciembre. Yo creo que va a haber un sector de la izquierda que va a votar en contra, pero en eso ¿Es inevitable eso? Yo creo que en el margen va a haber un sector, o sea, lo ha habido siempre. O sea, cuando Gabriel Boric decide participar en el acuerdo del 25 de noviembre, Sharp y compañía salieron del partido, claro. O sea, siempre ha habido un sector que es crítico, que mira con desconfianza lo que se ha estado haciendo. Y yo creo que eso va a volver a pasar ahora, sobre todo porque el resultado, o sea, este proceso es el resultado de un muy mal momento de la izquierda. Entonces, efectivamente, va a haber un sector que va a estar en contra, pero yo no le he visto hasta ahora a Jadue y compañía fuerza como para poder mover la aguja en esa dirección. Creo que en eso va a primar al final la convicción y el criterio del presidente de la República. Ni la fuerza, ni tampoco la capacidad como para romper directamente con el gobierno. ¿O tú crees que eso es una posibilidad? La pregunta más bien para Jadue es si va a romper con el PC. Sí. Ya. Porque el PC no va a romper con el gobierno. Eso no va a ocurrir. De ninguna manera, no va a ocurrir. Tú lo conoces bien, yo también lo conozco bien. Eso no va a ocurrir. Me gusta que hablen de la experiencia. Ahora esto que estás hablando respecto de la Constitución está en fase con lo que ocurre respecto del gobierno. Es decir, hay un sector de la izquierda desencantado con la mutación, digamos. No es el gobierno que ellos pensaron iba a hacer. Claro. No es la agenda que ellos pensaron iba a ser, no son las prioridades que ellos pensaron. Y no es el proceso constituyente. Y no es el proceso soñaban, constituyente tampoco que imaginaron. Entonces, claro, hay una franja que va a decir, no, si no es refundacional la Constitución, no es. No es. Y por lo tanto prefiero esperar otro momento revolucionario donde sea posible. Y eso está en línea, creo yo, con algo que va a ocurrir sí o sí, que es el desarrollo de una alternativa presidencial a la izquierda del gobierno. A la izquierda de lo que hoy es el gobierno. Absolutamente. Que es el espacio que están disputando Sharp y Jadue en un sentido, ¿no? Ahora, hay una variable de contexto que es interesante, y es de que este proceso constituyente se va a ir desarrollando a medida que nos vayamos acercando al aniversario del 11 de septiembre. Y que eso también puede agitar, polarizar un poco, revolver las aguas, hacer que ciertos sectores tengan posiciones más duras en algunos temas. Yo creo que el contexto de ambas cosas, proceso constituyente y cercanía de los 50 años del golpe militar, le va a poner un poco más de tensión en algunos temas. Va a poner un poco de ají en este proceso. Ahora, perdona, el efecto... Piensa tú que pusieron el plebiscito el 4 de septiembre, porque el 4 de septiembre era la elección. Claro. La elección donde se eligió a Allende. Y el resultado fue el que fue. Claro. Es decir, la idea de jugar a revivir eso ha estado teniendo el efecto inverso. Es decir, quien ha crecido, más bien, digámoslo, ha crecido Pinochet, no ha crecido Allende. O sea, José Antonio Caz reivindica el golpe de Estado, digamos. Esa es la verdad. Don Pepe Out, don Max Colodro, muchísimas gracias por compartir esta mañana Buenas tardes con nosotros. Hacemos mesa central, luego, como decíamos, con Pepe y con Max, en el siguiente bloque, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, con nosotros acá en Mesa Central. Si tu empresa está pasando por dificultades financieras, hoy existe una nueva alternativa. En Reset Chile saben que las buenas ideas merecen una segunda oportunidad y con un proceso concursal de reorganización puedes salvar tu compañía. Con su asesoría podrás estabilizar, potenciar y fomentar el desarrollo de tu negocio, porque Reset Chile es un nuevo comienzo para cada empresa. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, está con nosotros esta mañana acá de Mesa Central. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti por la invitación, Iván. Oiga, lo primero, Aldo Sangüesa, el número 23, como Vidal, el consejero que renunció al Partido Republicano primero y ahora renuncia a su asiento en el Consejo. ¿Qué le deja esa experiencia? No, es una decisión personal que tomó él. La comunicó, la supimos todos el día viernes. Efectivamente, hemos estado viendo cómo queda, digamos, el mapa del Consejo y de los 51. Si es que uno aplica el reglamento, pasa a considerarse los quórum en función de los 50. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una
una mayor incidencia. Debe haber sido una decisión compleja, pero al final ¿No la les cambia toma... el 2/3? Porque Pepe Out decía que cambie, que dejan de tener 2/3 la derecha. No, se sigue teniendo 2/3, eso lo hemos analizado muy bien. Hay que ver el tema de las aproximaciones, pero efectivamente Ya, pero ahí, o sea, se cuenta si hay- 2/3, si hay los 3/5 no están en juego. No, claro. En fin, no, por donde uno lo mire, la verdad es que no hay un problema por ahí. Y él toma la decisión precisamente para no generar ruido o potenciales ruidos, digamos, al desarrollo de este Consejo. Yo creo Ahora, que... les raya un poco la pintura, porque que mala eso- cosa para un partido haber llevado un candidato que después finalmente termina no Pero asumiendo. desde el momento... ¿Los engañó con los datos? Él no nos contó lo que después se hizo público por un medio de comunicación, eso nosotros lo Esto del lamentamos. proceso judicial por lo que mismo, había tenido. por lo mismo renunció al partido y desde ese entonces la verdad es que las decisiones están un poco en función de lo que él estime pertinente, pero leí el comunicado, tomamos noticia de por qué había tomado la decisión y creo que de alguna manera habla bien de él el que no quiera afectar con un potencial foco, digamos, de conflicto el desarrollo de este Consejo, así que desde ese punto de vista muy positivo. Oiga, ya, eso con Aldo Sangüesa. Hablemos de lo otro, para que ya vayamos al tema constituyente. Hay un grupo del Partido Republicano que encabeza Rojo Edwards, que es uno de los 2 senadores que tiene el republicano, que dicen, mire, con lo que hay, no se ha terminado el anteproyecto, pero con lo que hay ya estamos en condiciones de rechazar esta cuestión. ¿Qué le parece a usted? Ahí hay 2 temas. Uno, evidentemente que tenemos distintos tipos de acercamiento, de lectura de lo que es el texto. A mí tampoco me entusiasma tanto, a la medida que hemos ido conociendo el resultado del trabajo de la Comisión de Expertos. Por cierto que hay mucho que hacer, hay ciertas materias, libertades que no están para nada bien abordadas. Claro, pero lo otro en el fondo es salir a comunicarlo como que fuera la voz oficial del partido, eso obviamente que no nos gusta. Nosotros tuvimos una elección interna, no sé si recuerdas, a principio de año. Sí, po. Y parte importante, yo me atrevería a decir, la inmensa mayoría de todos quienes estaban en las distintas listas estábamos de acuerdo que al día siguiente de la elección todos trabajábamos detrás, digamos, de la directiva electa. Y ese es el espíritu mayoritario. Hay un par de personas que todavía están como con esa lógica. ¿Incumple eso? Es que me da la impresión de que no es necesario estar haciendo comunicados que, más aún, desde el punto de vista de fondo, acentos más, acentos menos, la verdad es que comunican bastante parecido, digamos, a lo que nosotros estamos comunicando formalmente. Y también hemos sido muy cuidadosos con la comunicación que estamos entregando. Porque ustedes no han llamado a rechazar, pues, o sea, sería absurdo. No, ellos, absurdo, sí. hay que hacer la lectura bien ahí. Ellos lo que dicen en el fondo que rechazan, no se sienten identificados con el texto que hay o que ha salido de la comisión de expertos, y es verdad, hay ciertas cosas que efectivamente no son positivas, pero lo que hay que decirle a la gente antes de hacer un comunicado de ese tipo es que el Consejo mismo constitucional todavía ni siquiera parte, o sea, sabemos quiénes son las personas, sabemos de la disposición que tienen las distintas bancadas, los distintos consejeros, y todavía no parte el trabajo. Entonces todas esas materias que no nos dejan lo suficientemente conformes, por supuesto que van a hacer trabajar las respectivas comisiones y vamos a salir adelante. Lo que pasa es que provoca una paradoja. Yo entiendo más o menos lo que usted me está diciendo en términos de la representatividad y de que es un poco anticipado, pero uno podría decir, mire, aquí ya hay una perspectiva de voto en contra o voto rechazo, para ponerlo en los términos del plebiscito anterior. Hay una perspectiva de voto en contra, pero resulta que el Partido Republicano es el partido principal del Consejo. Entonces les corresponde llevar adelante el proceso y por lo tanto llevarlo adelante, se supone que a buen término, con la aprobación del trabajo, ¿no? Así es, la responsabilidad es importante y nosotros la tomamos de la manera que corresponde, y eso consiste en sacar del lado toda la estridencia para referirse al contenido de lo que hoy día estamos conociendo. Recordemos que este es el borrador sobre el cual en el fondo se va a trabajar, claro, que por lo demás es un gran avance, porque trabajar con una hoja en blanco como fue en la convención pasada, la verdad es que te lleva a cualquier camino. En esto, al menos, digamos, uno ve una línea editorial que es bastante representativa por lo demás de lo que tenemos hoy día vigente, en un grueso importante, considerable. Yo me atrevería a decir que más de un 70%, uno ve, digamos, la estructura, digamos, de constitución que tenemos vigente hoy día. Pero hay ciertas materias que no están bien abordadas, por de pronto, digamos, derecho a la vida. ¿Qué cosa no está bien abordado? Hay cosas que corregir, y yo me atrevería a decir en el ámbito, digamos, del debate que se va a generar al interior de las comisiones respectivas como en sistemas políticos. Ya. Nosotros
coincidimos en la lectura que se hace mayoritariamente por los analistas y también por los expertos, de que el fraccionamiento político genera, digamos, algunas distorsiones a la hora de gobernar, la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo, el ejercicio, digamos, de esta labor colegislativa del Presidente de la República. Hay ciertas materias que son importantes de avanzar. Habrá que ver si es que el 5% o los 8 parlamentarios son los números adecuados, porque también es importante el que los partidos políticos no se duerman en los laureles y sepan que perfectamente podría llegar un grupo de nuevas personas con las ideas relativamente similares, pero a desafiarlos también. Entonces, si nos vamos a refugiar, los partidos que alcanzamos ese umbral y nos vamos a refugiar en el Congreso en un tema administrativo para que no vengan otros grupos organizados, yo creo que no es bueno. Ya, entonces, pero eso está más o menos en línea con lo que se está haciendo, digamos. Muy en línea, pero hay que afinar los números, yo creo. Hay que ver en el fondo un araquiri por el 4% o el 5%, digamos. A eso iba, exacto. Eso está en el ámbito de las cosas que se van a resolver conversando, dialogando, y hay otras materias que son más complejas que efectivamente tienen que quedar bien corregidas, digamos, o bien incorporadas al texto constitucional, quizás más en el ámbito del catálogo de derechos fundamentales. Ya, por eso, usted lo alcanzó a mencionar, el derecho del que está por nacer. La protección de la vida. La manera en que nuestra Constitución defiende el derecho a la vida es fundamental, y me imagino que no es sorpresa para nadie que está siguiendo, digamos, el debate que para nosotros, y me atrevería a agregar, digamos, a todos los partidos de derecha, es un tema relevante. Y lo que hemos tenido la oportunidad de conversar con distintos sectores políticos es que frente a esas circunstancias hay dos caminos. O sea, un camino por de pronto, digamos, es que no vamos a innovar y que efectivamente podríamos considerar el texto vigente hoy día. Porque al final del día, si es que... El texto de la Constitución actual. Claro, porque si tú tienes, digamos, si fracasara el proceso, al final del día tú te vas a quedar con el texto vigente hoy día, entonces no se mueve mucho el piso. O sea, es una buena válvula de escape que deja, digamos, conforme a una buena cantidad de personas. Y hay otro camino que tiene que ver también con remitir a la ley las cosas que buenamente no se resuelvan, digamos, en el mismo Consejo. Entonces, que parece sensato ese camino, con esos dos caminos yo creo que se van a destrabar muchos problemas. Habrá que ver... a destrabar situaciones en el fondo que se pueden ir generando que van a requerir voluntad, por cierto, ante todo, pero que deje conformes a todos, porque al final... Solo para aclarar, en el caso de la vida del que está por nacer, lo que le gustaría a republicanos es que hubiera un estatus de protección similar al que tiene la Constitución actual, aunque ese estatus permite la ley de aborto en 3 causales. Si, ¿O a usted le gustaría o te una doy cosa vuelta que... la pregunta, si es que alguien cree que nosotros vamos a aprovechar esta gran mayoría que tenemos para hacer inviable la ley que hoy día está vigente, por supuesto que no, porque recogemos el texto y nos identifica el texto de la actual Constitución, 19 número 1 de la Carta Fundamental de hoy día, en donde le defiende de una manera correcta y adecuada la vida y entrega la penalización del aborto a la ley. Yo creo que ese es un camino correcto y adecuado y me da la impresión que no debiera generarle, digamos, conflicto a otros grupos. Y si es que, en el fondo... eso... O sea, no hay un retroceso, porque de eso acusan al Partido Republicano, de que va a llevar adelante un retroceso neoconservador. Mira, en todo el trabajo de la convención, yo creo que todas las bancadas tienen que estar súper claras que les va a tocar hacer renuncias. Y de las renuncias más importantes que se puedan asumir es precisamente la que le va a tocar a quienes hoy día tendrían potencialmente una mayoría para diseñar, digamos, la Constitución como quisieran. Y todos, razonablemente, y nos hemos esforzado por comunicarlo correctamente, no están en esa condición. Porque asumimos desde el Partido Republicano de que cuando estás construyendo una Constitución tiene que reflejar el sentir de mucho más, digamos, de lo que representa tu propio partido. Pero por de pronto, digamos, tenemos que sentirnos nosotros satisfechos con ese texto. Claro, aunque no sea el 100% de lo que quisieran, digamos. Claro, pero en el fondo siempre tienes que tener a la vista que la comparación la vamos a hacer con la Constitución actual. Raya para la suma. Si tú me haces comparar el texto de la Comisión de Expertos con la Constitución vigente, me quedo con la Constitución vigente hoy día. Entonces, claramente hay mucho que hacer dentro de estos 5 meses. Ya, entonces, ¿a quién le está hablando Rojo Edwards, entonces, con la gente con la que firma esa declaración? Si es que ustedes dicen, la línea base de este trabajo es la Constitución actual y eso nos deja tranquilos.
No, yo creo que está haciendo un llamado de alerta a que el texto, digamos, de los expertos no es todo lo bueno que aparentemente se comenta, digamos, y nosotros coincidimos. Lo muy positivo que ha tenido es la capacidad de diálogo y las formas, en el fondo, que han sido notoriamente distintas a lo que vimos en la convención pasada. Pero como ¿a usted también le preocupa lo que le preocupa a Rojo Edwards? Hay una serie de materias que para nosotros son fundamentales. Todavía no se aborda nada que diga relación con la principal razón que tuvieron todas las personas para avanzar, digamos, o para elegir a sus propios candidatos, que tiene que ver con las materias de seguridad. No hay ni una sola norma nueva que apunte, digamos, a ir entregándole herramientas a nuestra institucionalidad en esa línea, y eso hay que trabajarlo. Otro punto relevante, que tampoco está desarrollado, ni siquiera abordado, que yo creo podría ser un eje central de discusión y podría ser la gran noticia y novedad de esta Constitución, todo lo que diga relación con la descentralización. O sea, ahí tenemos un mundo para trabajar que es transversalmente apoyado por todos los sectores, pero tenemos que, por mucho que haya apoyo, tenemos que llegar, digamos, a un texto que nos satisfaga. Ya, pero en seguridad, en descentralización, no, tampoco es para cerrar aquí, tampoco se juegan principios. Por eso, déjeme volver por un momento al tema del aborto. ¿No le resulta sensato que el texto constitucional permita el debate democrático respecto a esta idea? Permita que, por ejemplo, personas que creen que tiene que haber una ley de aborto libre, usted puede estar en desacuerdo con esa idea, pero podrá considerar que es legítimo que haya personas que lo piensen y que tengan la posibilidad de discutirlo en el debate democrático, ¿no? No, sin duda, y sin duda que respeto que tengan esa posición. Y mi tarea política es convencerlo con buenos argumentos de que están equivocados. Y eventualmente pero ese debate no lo vamos a dar trabando, digamos, todo el avance constitucional, porque en el fondo ellos mismos entenderán de que este no es el momento en donde podrían instalar sus derechos o el derecho, digamos, a abortar que sostienen, digamos, le corresponde a cada mujer, porque saben y lo han descartado, si esto lo hemos conversado con ellos también. No va a estar, claro. Como por de pronto lo tenían incorporado en el texto que rechazamos el 4 de septiembre. En el que se rechazó. O sea, ellos ya lo tienen claro, y nosotros lo que decimos es que no puede haber ni un milímetro de disminución en el estándar que tiene que tener un derecho tan importante como el derecho a la vida. Se lo pregunto porque la derecha carga con el mote y con la responsabilidad de la democracia protegida, Arturo. Y la democracia protegida es esa democracia que permitía que el debate democrático llegara hasta ciertos límites, que hubo unos ciertos límites que más allá no se podía discutir. Y en cambio, lo que parece sensato es que el debate democrático permita el libre intercambio de ideas y, como usted lo dice, que esto se termine discutiendo en las urnas y haya convencimiento de los votantes, digamos. Claro, pero cuando tú abordas el catálogo de derechos fundamentales, es evidente en el fondo que tiene que haber un marco sobre el cual, o sea, que se instala, digamos, dentro de las garantías fundamentales que tutela, digamos, el Estado, y después hay ciertas materias que se entregan a la ley. Sí, en esto no hay que innovar. Eso es un poco la reflexión que debe haber hecho el constituyente originario ahí en los 80, y después, muy profundamente, en el 2005, el Congreso, digamos, cuando le tocó hacer este debate, y lo mantuvieron igual. Entonces, en esta oportunidad me da la impresión que vamos a seguir con la lógica de que lo que se refiere a la penalización o la manera en que se penaliza el aborto quedará entregado, digamos, a la ley. Como en otras materias también, tú te estás centrando mucho en los derechos de defensa, pero yo creo que los problemas principales los vamos a tener en los derechos de prestación. ¿En los derechos de qué? De prestación, cuando el Estado tiene un rol, digamos, proactivo para poder garantizar ese catálogo de derechos que son garantizados. Porque ahí se da el mismo fenómeno, que hay algunos que pretenden que la Constitución impida que pasen determinadas cosas, cuando en la práctica, en el debate democrático, podría darse esa discusión, porque puede haber ideas legítimas en torno, por ejemplo, al tema de los seguros de salud. Claro, y lo importante, nuevamente, es que cuando se aborden los derechos sociales, como llaman, o llamémoslos más directamente derechos de prestación, y hoy día hay una novedad ya instalada en el texto de los expertos, que va a ser, y no lo dice, digamos, el texto vigente de la Constitución del 80 o del 2005, que es en atención, digamos, a la responsabilidad fiscal. Eso es algo muy positivo. Ya hay, digamos, una norma que dice que la provisión va a ser mixta. Entonces, ¿tenemos un buen augurio? Sí. Todavía falta mucho por fortalecer una mirada de participación de la sociedad civil en esos principales problemas, por supuesto, porque tal como está el derecho de salud, tal como está la libertad de educación, hoy día no nos satisface. Todavía no está satisfactorio para usted. Ahora, dicho de otra manera, ¿cómo van a administrar la mayoría que tienen? Porque tienen una mayoría relevante en el Consejo. La actitud de Carlos Frontaura en la comisión experta, con otra correlación de fuerzas, ¿es el modelo a seguir para republicanos? Carlos Frontaura nos ha permitido tener una aproximación con las personas que tienen otras miradas sobre distintas materias que es muy positiva.
Primero, acercando posiciones. Está lleno de materias en donde aparentemente no hay punto de encuentro alguno y efectivamente lo había. Y eso tiene mucho que ver con la actitud o con el rol que juegan las personas. Entonces, desde ese punto de vista creemos que Carlos ha tenido y va a seguir teniendo. Recuerda que los expertos van a acompañar, digamos, el trabajo de este consejo. Están en el consejo, sí. Y nos ha acompañado también en la preparación y trabajo que estamos haciendo con los consejeros electos durante todo este tiempo, digamos, lo que viene. Y al final del día la administración de las mayorías tienen que ver con tener súper claro lo que estás haciendo. Tú no estás, siempre nos comparan, digamos, con los distintos roles que juegan los republicanos en otras áreas, como por ejemplo nos llevan al tiro la bancada de diputados. La bancada de diputados lo que hace, porque por de pronto me tinca que me iba a preguntar, la bancada de diputados lo que hace es ejercer correctamente el rol de fiscalizar los actos de gobierno. O sea, eso es lo que le corresponde. La Constitución dice... Lo que le sacan en cara es que al principio de este periodo legislativo estaba medio desordenado. No, está bien, pero es que en el fondo lo que tú llamas desordenado para nosotros es hacer severamente el trabajo que les corresponde, que es junto a legislar. Porque en materia de legislación... Agarrar a charchazo a otro diputado, no, porque eso no, bueno, pero es que no es parte de la fiscalización, digamos. Esa es precisamente, no ha sido la actitud que nosotros hemos tenido. Nosotros hemos sido firmes y claros, digamos, en nuestros actos de fiscalización, firmes y claros en el discurso y en cómo sostenemos, digamos, nuestras posturas para las votaciones, pero porque es el rol. O sea, no es el rol que uno esperaría tenga un grupo de personas que tiene que llegar a acuerdo con otro en la redacción de una constitución. constitución. En la lista parlamentaria del 2025 conversamos sobre qué va a pasar con Gonzalo de la Carrera, por ejemplo, pero bueno. Queda tiempo para eso. Reservemos ese tema porque queda tiempo. Oiga, a propósito de los diputados, le hicieron una funa a Johannes Kaiser el domingo pasado en Valparaíso. O sea, gente que está más a la derecha del propio Kaiser, que para alguna gente es como, no sé, pues como el epítome, es como Charlton Heston, digamos, como el epítome de la derecha. ¿Están teniendo también ustedes problemas porque están dialogando, porque están consensuando, porque Carlos Frontaura llega a acuerdos? ¿Están teniendo problemas con una parte de su base? Siempre van a haber personas que prefieren el instalar, digamos, dentro de la discusión únicamente la postura propia y sabiendo en el fondo que son las mejores para el país, pero no conciben, digamos, que uno se tiene que poner de acuerdo con otras personas. Acá lo relevante, y yo creo que lo que destraba, digamos, ese conflicto, es entender que conversar, dialogar, no necesariamente, digamos, apunta a que voy a tener que recoger el punto de vista de los que tengo al frente, pero sí tú acotas mucho, digamos, el ámbito de discusión. Esto va a pasar de todas maneras en el trabajo constitucional. O sea, se van a encontrar dos posiciones en donde cada uno piensa que tiene la razón y no hay ningún problema en que dialoguen, porque la conversación les va a permitir encontrar que la diferencia, que es la que se va a terminar votando, es de este porte comparado con el marco que tenían al principio, digamos, que pensaban que no compartían. Si Republicanos optara por lo que hace esa base de extrema derecha, por ponerle un nombre, quisiera, probablemente el proceso fracasaría. En esa misma lógica, con ese mismo riesgo eventual, ¿qué es más importante para usted? ¿La posibilidad de que el Partido Republicano y su líder, José Antonio Kast, tengan una demostración contundente de gobernabilidad o una constitución que esté súper apegada a los principios republicanos? Es que ahí hay una falsa disyuntiva. Yo creo que si actuamos como lo hemos hecho siempre, haciendo las cosas en virtud de lo que pensamos, efectivamente quienes, digamos, tienen una posición distinta al menos van a respetar esa manera de actuar. Si es que algunos piensan que vamos a hacer las cosas pensando en la elección presidencial de 2 años más, están muy equivocados. Eso lo habríamos pensado, o sea, si esa fuera nuestra manera de actuar, no habría tenido un rol tan preponderante José Antonio recorriendo todo Chile, acompañando a cada uno de los candidatos que no eran conocidos, que podía perfectamente haber sido un fracaso desde el punto de vista de los resultados para el Partido Republicano, y no fue así, pero en ese minuto no lo sabíamos y convencidos de que teníamos que estar en este debate, lo hizo. Y un buen analista te podría haber dicho, pero ¿cómo hace esa irresponsabilidad con su capital político? Ahí está, porque lo que nos mueve son convicciones. Nuevamente, cuando teníamos que decidir quién iba a ser el representante en el punto de partida de este trabajo, elegimos a Carlos Frontaura, sabiendo que algunos nos iban a decir, pero ¿cómo? Si participó en el INDH durante 8 años. Bueno, con mayor razón, pues, tiene experiencia de poder acercarse a personas que piensan distinto y de convencerlas, que es en parte, digamos, lo que ha ocurrido en el trabajo que ha tenido Carlos. Entonces, nosotros nos queremos quedar con eso, y para quienes están haciendo ese ejercicio, que todos los circunscribimos a las elecciones de 2 años más, saquen la cuenta con lo que ya ha habido. Ya, o sea, no es tan así. Oiga, una última cosa. ¿Cómo lo van a hacer para administrativamente gobernar el Consejo? ¿Van a asumir la presidencia?
¿La van a Sí, ceder? efectivamente, creemos que corresponde que un republicano sea el que presida esta institución. ¿Hombre o mujer? No, habrá que ver. Tenemos nosotros Ya, una pues, si no jornada, tienen ya tantas tuvimos posibilidades, una. tienen 22. Tuvimos una jornada de trabajo muy intensa, tú conoces bien, en Casablanca, Sí. salió Y en van los a medios de tener comunicación. otra ahora, ¿no? Y el lunes y martes vamos a trabajar los temas que todavía nos quedan. Están viendo cuáles van a ser la participación de los distintos consejeros en las distintas comisiones, de acuerdo a sus atributos, a sus conocimientos. Ya tenemos un jefe de bancada que va a hacer el trabajo, digamos, de coordinarlos a todos. Tenemos un que es jefe de Silva, ¿no? asesores, ¿Es que Luis sí, Silva? Alejandro Silva. Tenemos a un jefe de asesores que creo va a ser un trabajo muy bueno coordinando un grupo importante de abogados especialistas o de expertos, digamos, Que es Jorge en Barrera. distintas disciplinas. Efectivamente, Jorge Barreras, que se viene a Chile específicamente a hacer este trabajo, lo mejor que podíamos conseguir, digamos, en términos de conocimiento en derecho público, en tramitación legislativa y el bagaje que ha tenido, digamos, en el ámbito público. Y efectivamente queda el que los consejeros elijan a quién va a ser nuestra carta como representante, sea hombre o sea mujer, eso tendrán que verlo ellos. Lo que nos importa es tener muy claro cuál va a ser el rol que le va a corresponder, porque tú cuando ya tienes claro el rol, que yo me atrevería a decir, porque uno lo asimila a lo que es el Senado, a lo que es la Cámara o a lo que fue la convención pasada, es más bien institucional. Luis Alejandro, por ejemplo, que muchos hablaban de que iba a ser el Claro, posible presidente. Porque el más votado. Claro, tiene 20 años de ejercicio del derecho constitucional, profesor, doctor en derecho, entonces esas condiciones quizás se podrían haber perdido asumiendo el otro rol. Entonces, ese es como el mapa que se está armando de la mano con un equipo, un comité de instalación de los mismos consejeros que han hecho una muy buena labor dentro de esta semana. Y la decisión es, en todo caso, ejercer esa mayoría y tener la presidencia. Así es. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Gracias a ti. Nos vamos de esta edición. Uy, nos pasamos un buen rato. Le pedimos disculpas a Beatriz Apud, que luego de este cierre de mesa central conduce Tele 13 Tarde acá en el 13. Muchísimas gracias por la gentileza de estar este domingo con nosotros en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en T13 en vivo y en todas nuestras plataformas. Y con esa imagen de la ciudad de Santiago desde Peñalolén. Miren que está lindo, está nublado, sí, pero está lindo el cielo sobre Santiago con 17 grados. Terminamos esta edición de Mesa Central. Muchas gracias por estar ahí. Buenas